Aquel 24 de diciembre de 2023 lo recuerdo con una claridad dolorosa. Mi hijo, David, insistió en que pasara la Nochebuena en su casa de Valencia. Solo familia, papá, dijo con esa voz amable que suena demasiado ensayada. La casa estaba impecable, con luces cálidas y un olor a carne asada que no venía de sus manos, sino del catering. Clara, mi esposa, ya no estaba. Desde su ausencia, las cenas eran más silenciosas. Pero esa noche todo parecía demasiado brillante, como un decorado. Chloe, su mujer, me recibió con un beso frío y una sonrisa de porcelana. La mesa parecía una vitrina, copas de cristal, mantel nuevo, velas idénticas, sin una sola mancha. Cuando David me sirvió el agua él mismo, sentí algo que no supe nombrar. «Brindamos. Por la familia», dijo. Yo levanté mi copa y bebí despacio. El sabor era normal, pero un leve dolor en el pecho me obligó a detenerme. Sonreí, fingiendo tranquilidad. Afuera, los fuegos artificiales estallaban sobre el Turia. Dentro, algo invisible empezaba a quebrarse. Dime desde qué ciudad me ves, y dale like si alguna vez sentiste que algo se rompía en medio de una celebración perfecta. Pedí disculpas y me levanté de la mesa, diciendo que iría por más agua. La verdad es que necesitaba respirar. El pecho me ardía con un dolor sordo, como un puño apretado por dentro. Caminé hacia la cocina despacio, con esa dignidad que los viejos conservamos incluso cuando el cuerpo tiembla. La cocina estaba impecable, demasiado. Ningún plato fuera de lugar, ni una migaja en el suelo. Todo ordenado como si nadie la hubiera usado nunca. Mientras llenaba el vaso en el grifo, rocé con el codo una pequeña pila de sobre la encimera. Cayeron al suelo. Me agaché a recogerlos. Casi todos eran facturas y propaganda, pero uno llamó mi atención. Un sobre blanco, sellado con el logo azul de Seguros Reale. Sentí un frío inmediato. No tenía ninguna póliza activa con ellos. Lo abrí con cuidado, con la precisión de quien ha leído demasiados contratos. Dentro había una carta de confirmación. Póliza de vida titular, Jacob Serrano, beneficiario, David Serrano. Importe asegurado, 1.800.000 euros. Fecha de inicio, 1 de diciembre de 2023. 3 semanas atrás. Leí cada línea 2 veces. La firma al final era la mía. Perfecta, hasta el último trazo. Pero no era mía. Yo no había firmado nada, ni renovado documentos en meses. La carta hablaba de una verificación presencial y de un certificado digital autorizado. Sentí que el aire en la habitación se espesaba. Me senté en una silla. El corazón golpeaba con un ritmo desordenado. Entonces, mis ojos se detuvieron en algo más. Junto a mi vaso, sobre la encimera, había un pequeño frasco de cristal. Sin etiqueta. Medio lleno de un líquido transparente. Lo tomé con cuidado. No tenía olor. No tenía marca. Era una presencia muda, y sin embargo gritaba. Un recuerdo me golpeó. Hace muchos años, cuando trabajaba como auditor forense, tuve un caso con una farmacéutica que había falsificado medicamentos. Uno de los compuestos era amiodarona, un fármaco para el corazón. En dosis altas, podía provocar un paro cardíaco que parecería natural. El agua, la póliza, el dolor. No era casualidad, era cálculo. Apoyé el frasco en la mesa y cerré los ojos. No sentí miedo, sino un tipo distinto de frío. El de la certeza. Me limpié las manos con un paño y envolví el frasco en una servilleta. Lo guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta, junto con la carta. Luego respiré hondo y regresé al comedor. David levantó la vista enseguida. ¿Todo bien, papá?, preguntó. Sí, respondí, fingiendo una sonrisa. Solo un poco de mareo. La cena está deliciosa. Él sonrió, satisfecho. Chloe llenó su copa y evitó mirarme directamente. La conversación siguió como si nada.
Ellos hablaban de viajes, de inversiones, de un coche nuevo. Yo los escuchaba, pero solo oía el tic-tac de mi reloj. Terminé mi plato despacio, sin tocar el agua. Cada gesto mío estaba medido. En la mesa seguía reinando una calidez artificial, esa que se siente antes del desastre. Cuando me despedí, David insistió en acompañarme al coche. Su mano en mi hombro era la misma de cuando era niño. Pero ya no tenía peso de hijo, sino de cálculo. En el coche, con el motor en marcha, miré por el retrovisor la casa iluminada. El reflejo del árbol de Navidad titilaba en las ventanas, como si nada oscuro pudiera existir allí. Conduje despacio por las calles vacías de Valencia. La ciudad estaba dormida bajo luces de colores. En cada semáforo, el corazón me daba un salto más fuerte. Al llegar a casa, cerré con llave, bajé las persianas y abrí la luz del despacho. Coloqué sobre la mesa el sobre, la carta y el frasco. Los observé un momento, en silencio, como quien mira 3 piezas de un rompecabezas. Después saqué mi cuaderno de contabilidad, el mismo que usaba cuando todavía trabajaba en el ministerio, y anoté con letra firme. 24 de diciembre de 2023, cena en casa de David. Síntomas: presión en el pecho, mareo leve. Descubrimiento: póliza de vida fraudulenta. Evidencia física: frasco sin etiqueta, líquido transparente. A la derecha, tracé una línea y escribí una sola palabra: motivo. Debajo, 1.800.000 euros. Esa cifra no era dinero. Era intención. Era traición. Saqué el teléfono y marqué un número guardado desde hace décadas. Michael Ríos, mi amigo, abogado y antiguo colega en el despacho de auditoría. Contestó al segundo tono. «¿Jacob? ¿Qué pasa?» «He descubierto algo grave», dije despacio. «Y creo que me intentaron matar». El silencio del otro lado fue corto, pero pesado. «Dime exactamente lo que tienes». «Un frasco, un informe de seguro y un dolor que no es casualidad». Michael respiró hondo. «Guarda todo. No llames a la policía todavía. Mañana temprano te llevo al hospital para análisis. Pero sobre todo», su voz bajó, «no les hagas saber que sabes». Colgué. Guardé los documentos en una carpeta, apagué las luces y me quedé un rato mirando por la ventana. En la calle, el viento movía las luces de Navidad. Pensé en Clara. En cómo me decía siempre: la confianza es un lujo que se gana, no que se hereda. Aquella noche lo comprendí por completo. Mi hijo había apostado por mi muerte. Y yo, sin buscarlo, acababa de descubrir su jugada. El amanecer del 25 de diciembre llegó sin música ni olor a café. Dormí apenas 1 hora, con la mente girando como una calculadora vieja que aún hace su trabajo, aunque a cada número le duela. El cuerpo seguía débil, pero mi mente había recuperado su antigua precisión. A las 6 en punto llamé a Michael Ríos. Contestó enseguida, sin rastro de sueño. «¿Sigues vivo?», fue lo primero que dijo. «Por ahora, sí. Y necesito pruebas. Te paso a recoger en 1 hora. No hables con nadie, ni siquiera con él». Colgué. Fui al baño y me miré al espejo. Tenía la piel ceniza, los ojos hundidos, pero había una lucidez en mi mirada que no veía desde los días en que revisaba balances de bancos corruptos. El miedo había desaparecido, quedaba solo la certeza. A las 7, Michael tocó el timbre. Vestía de manera informal, pero su maletín era el mismo de siempre: cuero oscuro, cierre de metal, lleno de carpetas. «Vamos al hospital», dijo sin rodeos. En el Hospital Clínico de Valencia, expliqué al médico que había sentido un fuerte dolor de pecho durante la cena. Michael, con su tono convincente, añadió que queríamos análisis completos por precaución. Pedimos confidencialidad y pagamos en efectivo. Me extrajeron sangre y esperé en silencio, con la vista fija en el reloj de la pared. Los segundos pasaban como auditorías interminables. El médico regresó 1 hora después con un gesto profesional, pero su voz no pudo ocultar la inquietud. «Señor Serrano,
Encontramos amiodarona en su sistema. No está dentro de un rango terapéutico. Si hubiera ingerido un poco más, habría sufrido un paro cardíaco. ¿Puede provenir de agua o comida? Pregunté. Sí. Es soluble y casi sin sabor. En dosis altas es letal, pero simula un ataque natural. Miré a Michael. Él asintió sin decir palabra. Tomó el informe y lo guardó en una carpeta marcada Evidencia médica. Al salir del hospital, el aire de la mañana era más frío de lo normal. En el Turia, las ramas desnudas parecían dibujar el contorno de una verdad que ya no se podía negar. En casa, desplegamos todo sobre la mesa del comedor: la carta del seguro, el frasco, los informes médicos. Michael colocó etiquetas numeradas y tomó fotografías con su móvil. «Vamos a hacerlo como tú lo harías», dijo. Nada de emociones, solo método. Sacó un archivador nuevo y empezó a clasificar. Evidencia A: frasco con líquido transparente. Evidencia B: carta de seguros reale, póliza sospechosa. Evidencia C: informe toxicológico hospitalario. Evidencia D: firma falsificada. Luego añadió una hoja con la palabra motivo escrita en mayúsculas: 1.800.000 euros. Beneficiario: David Serrano. ¿Y ahora?, pregunté. Ahora esperas, dijo él. Pero primero hay que verificar cómo falsificó la firma. Me pidió acceso a mis correos. En el registro del certificado digital encontramos algo revelador: una renovación reciente, el 30 de noviembre, hecha desde una dirección IP en el barrio de Ruzafa. A esa misma hora, mi línea fija mostraba una llamada de 20 minutos con la compañía de electricidad. Tenía coartada temporal. Michael sonrió sin alegría. Ya tenemos la puerta de entrada. Con eso firmó la póliza. Guardamos capturas de pantalla, registros horarios y direcciones IP. No eran solo pruebas, eran huellas de traición. Esa tarde, mientras Michael hablaba por teléfono con un contacto suyo en la Policía Nacional, yo observé el frasco dentro de la bolsa sellada. Recordé mis años revisando expedientes donde cada número tenía una sombra detrás. La verdad, siempre lo dije, es paciente. Tarda, pero llega. Cuando colgó, Michael dijo: «Mañana viene un inspector. Se llama Luis Miller». Le conté lo necesario. «Es serio, sin prensa ni teatro». «Perfecto», respondí. «Prefiero hombres que duden, no que crean». 26 de diciembre, 10 de la mañana. El detective Miller era de esos hombres que hablan con los ojos más que con la boca. Pelo gris, chaqueta marrón, voz neutra. Tomó asiento frente a mí y colocó una libreta en la mesa. «Señor Serrano, permítame hablar con franqueza. La mayoría de denuncias familiares terminan en malentendidos. ¿Está seguro de lo que afirma?» 40 años analizando fraudes, le respondí. Nunca confundí error con cálculo. Él me observó un momento, luego empezó a revisar las pruebas. La carta, el frasco, el informe médico, las capturas digitales. Cada página que giraba lo volvía más serio. «Esto es muy sólido», murmuró. «Muy técnico. No es algo que un anciano confundido podría inventar». «No soy víctima, detective», dije con calma. «Soy contador. Los números no lloran». Él cerró la carpeta. «Voy a iniciar una investigación formal. Habrá discreción total. Pero necesito autorización para revisar las cuentas de su hijo». Le firmé el consentimiento sin dudar. «Hágalo. Lo que encuentre será suyo». Los días siguientes fueron lentos. El cuerpo me pesaba, pero la mente no. Mientras Miller rastreaba los movimientos financieros, yo repasaba viejos documentos. En mis archivos guardaba copias de los préstamos que le había ayudado a tramitar hacía años. Todo coincidía, una vida entera sostenida por crédito y apariencia. El 29 de diciembre, Miller me llamó. «Lo tengo», dijo sin preámbulo. «Su hijo está endeudado hasta el cuello. Ha usado préstamos a nombre de su esposa,
tarjetas que ya están en mora, incluso vendió joyas de su madre. Todo encaja. Motivo, dije en voz baja. Exacto. Motivo, medios y oportunidad. Pausa. ¿Hay más?, añadió. Encontramos una compra online de amiodarona líquida hecha desde un ordenador portátil registrado a su nombre. Y el sistema del café donde se conectó guarda grabación de seguridad. Está él. No hay duda. Me quedé en silencio. La traición ya no era teoría. Era imagen. ¿Qué hará ahora?, pregunté. Le propongo algo más limpio. Una última conversación con ellos, pero bajo vigilancia. No lo llamemos trampa, sino confirmación. Acepté. La verdad merece su propio escenario. Aquella noche, escribí en mi cuaderno. He visto la forma en que los hombres se esconden detrás de las cifras. Ahora mi propio hijo lo ha hecho. Pero los números, igual que la verdad, no se borran. Guardé el cuaderno en el cajón. El padre había muerto en la mesa de Navidad. Lo que quedaba ahora era el auditor. El que no perdona errores de cálculo. El 26 de diciembre amaneció con un cielo desvaído sobre Valencia. A las 8 en punto, Michael y yo estábamos de vuelta en el hospital clínico. No bastaba una analítica, necesitábamos duplicidad y cadena de custodia. Pedimos una segunda extracción con identificación codificada. La enfermera rotuló 2 tubos. Paciente 19V, hora las 8:17. Firmé a caballo de la cinta de seguridad. Ella hizo lo mismo. Un tubo quedó en el laboratorio hospitalario. El otro, sellado en una bolsa numerada, lo recogió un mensajero de confianza de Michael rumbo a un laboratorio privado en Avenida de Aragón. 2 vías independientes, un solo resultado admisible. A las 12:05, el clínico emitió su informe. Amiodarona detectada, niveles muy por encima del rango terapéutico, presencia de desetilamiodarona, metabolito activo, compatible con ingesta reciente. A las 4:40, el laboratorio privado replicó conclusiones, adjuntando cromatogramas y tiempos de retención. Guardé ambos PDF en una memoria con etiqueta JS Pruebas diagonal 26-12. Las hojas impresas quedaron en fundas transparentes, cada funda con su número y fecha. El papel, cuando se ordena, llama al silencio. Quedaba el frasco. Michael lo entregó al mismo laboratorio con recibo de cadena de custodia. El día 27, un informe breve y contundente. Solución acuosa con amiodarona en concentración suficiente para provocar arritmia letal en un paciente con antecedentes como los míos. No había firma de duda al pie. Lo añadí como evidencia A2 y deslicé una nota. Origen, cocina de David, 24/12, 9:10 aproximadamente. Mientras tanto, yo me ocupé de lo que mejor sé hacer, rastrear sistemas. Con el número de póliza de seguros Reale, accedí al portal. Activé un capturador de pantalla que mostraba fecha y hora en la esquina. Ahí estaba, alta 1 de diciembre de 2023. Beneficiario, David Serrano. Verificación presencial mediante certificado digital. El registro de accesos listaba un inicio de sesión el 30 de noviembre de 2023 desde una IP geolocalizada en Ruzafa a las 6:26. Exporté el log en CSV, hice fotos de la pantalla y guardé el vídeo. Póliza-JS-acceso-30-11MP4. Abrí otro canal. El historial de mi certificado digital mostraba una renovación ese mismo día, 6:04, desde la misma zona. Crucé con mi factura de teléfono. A esa hora yo hablaba con Endesa desde mi fijo. 2 sistemas, 2 testigos. El fraude no sabe esconderse del tiempo. Por la tarde, llamé a Seguros Reale y pedí que confirmaran, en llamada grabada, los datos de contacto del titular. La agente, con su guión, dijo, número terminado en 73. El antiguo número laboral de David. Michael, con mi consentimiento, registró el audio y lo rotuló confirmación Reale 26-12 BAB. Encajaba como una pieza tallada a medida. A última hora del día, extendí sobre la mesa del despacho el esqueleto del caso.
Motivo: 1.800.000 euros a favor de mi hijo. Medios: solución con amiodarona localizada en su cocina y presente en mi sangre. Método: suplantación mediante certificado digital y montaje de muerte natural. Oportunidad: cena familiar, agua servida por él. Escribí al final, con la antigua letra de auditor, conclusión provisional, tentativa de homicidio y fraude de seguros. No añadí adjetivos. La indignación es ruido contable. El 27, a las 9:10, marqué el 112. Mi voz sonó como quería, limpia. Soy Jacob Serrano, 72 años, vivo en calle de la Paz 41, cuarto B. Deseo denunciar una probable intoxicación sucedida el 24 de diciembre durante una cena familiar. Dispongo de informes toxicológicos, muestra del supuesto tóxico y documentación de una póliza reciente a favor de mi hijo. No es una emergencia en curso. Solicito recoger declaración formal. Tomaron mis datos. A las 9:42 llamaron a mi puerta 2 agentes. No les ofrecí teorías, les ofrecí folios. Fotografías de sellos, de firmas cruzadas, de bolsas numeradas. Anotaron la hora de cada documento, su procedencia, y se llevaron copias. Dejé los originales con Michael y dupliqué los archivos en 2 memorias, JS1 y JS2. La evidencia nunca debe vivir sola. Quedaba por asegurar el último candado, la trampa sin teatro. No necesitábamos disfrazarnos de cazadores. Solo convenía exponer. Escribí a David un mensaje breve: gracias por la cena. Me repuse. Cuando pase Reyes, hablemos de papeles. Respondió en minutos: claro, papá. Cuando quieras. La prisa es hermana de la culpa. El 28, el laboratorio privado añadió un apunte técnico: trazas de un disolvente común en preparados caseros. No era esencial, pero sugería manipulación no farmacéutica. Lo archivé tras la hoja A2. Por la tarde, repasé el fideicomiso que Clara y yo firmamos el 15 de junio. La cláusula 9 era tan simple que dolía. Si el beneficiario es condenado por delito o si mi muerte deriva de su acción, los bienes pasan a entidades designadas. Ella insistió en esa línea. A la familia se la protege de sí misma. Subrayé la frase. Clara había visto más lejos que yo. El 29 me llamó Miller. Los informes coinciden. Y ya tenemos imágenes del café de Ruzafa el 30/11. Se ve a su hijo conectándose. Entonces, detective, hablemos de calendario, respondí. El fiscal pedirá medidas. Pero antes quiero una reunión controlada. Usted, su abogado, ellos. Sin espectáculo. Con salida preparada. Con Michael fijamos el 3 de enero en su despacho. Yo llegaría con el expediente completo. Miller aguardaría cerca, con orden de actuar si la conversación derivaba en autoincriminación o riesgo. No quería humillar a nadie. Solo colocar sobre la mesa la realidad, como se hace con una cuenta que no cuadra. Los días que siguieron los ocupé en afinaciones. Verifiqué que cada documento tenía su hora, cada captura su hash, cada nombre su ortografía. Monté una línea de tiempo en una sola hoja, desde el 30/11 a las 6:04, falsa renovación del certificado, hasta el 26/12 a las 4:40, confirmación privada de amiodarona. En el margen escribí mi vieja máxima: cuando el saldo cuadra, la discusión termina. La víspera de la reunión, me senté frente a la foto de Clara. No busco castigo, le dije. Busco orden. El viento movía apenas la cortina. En la calle, Valencia olía a invierno y a gasoil. Pensé en David niño, en su obsesión por hacer coincidir las vías del tren de juguete, en su risa fácil cuando todo encajaba. Aquel deseo de hacer encajar piezas había crecido torcido. La codicia es una suma que siempre pide más cifras. Dormí poco, pero sin pesadillas. La mente, al fin, había cambiado de modo, del padre herido al perito. Al amanecer revisé por última vez la carpeta. Tab A, toxicología, Tab B, frasco, Tab C,
póliza y accesos, tab D, certificado digital, tab E, historial cardíaco, tab F, línea de tiempo, anexo, audio reale. Cerré el broche metálico. Sonó como una puerta que se ajusta al marco. El 3 de enero, a las 10, crucé el umbral del despacho de Michael. El aire olía a papel y café recién hecho. Coloqué la carpeta sobre la mesa, paralela al borde, como hacía en las auditorías. No temblaba. No tenía por qué. La verdad no tiembla, pesa. Lo que quedaba ya no era sobrevivir a la traición, sino mostrarla. Sin gritos. Sin drama. Con la misma voz con la que, durante 40 años, expliqué a desconocidos que sus cuentas estaban mal. Porque la moral, como la contabilidad, no admite metáforas cuando llega la hora de cerrar. El 3 de enero de 2024 amaneció con un cielo de cobre sobre Valencia. Caminé despacio hacia el despacho de Michael, con el portafolio bajo el brazo. El aire olía a pan tostado y humo, mezcla de calma y memoria. Habían pasado 10 días desde la cena, y cada paso que daba me parecía una línea más en el balance final de una vida que ya no era familiar, sino contable. Michael me recibió con su habitual sobriedad. Sobre la mesa, un termo de café y 2 vasos de cristal. No dijo nada. Sabía que las palabras tempranas se gastan. Solo señaló la silla frente a él y, a su derecha, la tercera silla vacía donde se sentaría el detective Miller. A las 10:05, Miller llegó. Sin corbata, con un abrigo oscuro y una mirada de quien ha visto demasiado. Dejó su carpeta en la mesa y habló sin rodeos. Señor Serrano, he completado la investigación preliminar. Todo apunta en una dirección muy clara. Abrió la carpeta. En su interior, fotografías impresas, capturas de pantalla, informes bancarios, registros digitales. Giró el primer folio hacia mí, la imagen de David en el café de Ruzafa, inclinado sobre su portátil. La marca de fecha y hora coincidía con el acceso al portal del seguro. Confirmamos que el dispositivo pertenece a él, dijo Miller. Mismo número de serie, mismo IP. También hemos obtenido la grabación completa del circuito de seguridad. Giró otra hoja, un listado de movimientos bancarios. Préstamos, pagos atrasados, créditos personales. Esto muestra que su hijo debía más de 80.000 euros. Tarjetas bloqueadas, hipoteca en riesgo y un préstamo de su empresa fantasma Innovagest SL. No hay ingresos, solo deuda. Pasó al siguiente documento, capturas del pedido en línea del fármaco. Compra de amiodarona líquida, hecha el 22 de noviembre, bajo un nombre falso. El pago se realizó con una tarjeta virtual vinculada a su cuenta profesional. La entrega fue a una dirección de recogida en el centro. Tenemos el recibo y la grabación de la cámara del local. Miller levantó la vista. Es un caso limpio. Motivo, medios y método. No hay otra lectura. Yo miraba los papeles sin emoción. Las cifras no eran nuevas para mí, la traición rara vez lo es. Uno la presiente como quien escucha un ruido en la casa mucho antes de saber de dónde viene. ¿Ichloe? Pregunté. La esposa declara desconocimiento, respondió, pero encontramos mensajes en su teléfono. Dudas, advertencias veladas, pero sin denuncia. Sabía, o al menos sospechaba. Su papel es cómplice por omisión. Asentí. El silencio también firma. Miller guardó los documentos y cruzó los brazos. Antes de proceder al arresto, quiero ofrecerle una opción. Podríamos convocar una reunión civil bajo pretexto de reconciliación para observar sus reacciones. Todo grabado. La justicia prefiere una confesión a una acusación fría. ¿Una trampa? Pregunté. No, respondió con serenidad. Una exposición. Miré a Michael. Él asintió. 5 de enero, 11 de la mañana. El despacho estaba dispuesto como un escenario sin artificio. 3 sillas, una mesa, grabadora encendida, documentos preparados. Michael había invitado a David Ichloe bajo el argumento de aclarar malentendidos familiares.
Vinieron puntuales, vestidos de elegancia estudiada. David me abrazó apenas entrar. «Papá, no sé qué estás haciendo, pero esto ya es demasiado». No respondí. Lo observé como quien revisa una firma dudosa. Michael inició la reunión con voz neutra. «Estamos aquí para resolver los temas patrimoniales pendientes entre el señor Serrano y su hijo. Nada más». David respiró con alivio aparente. «Perfecto. No quiero más dramas, solo aclarar las cosas». Le entregué un documento doblado. «Léelo». Era una copia de la cláusula 9 del fideicomiso que Clara y yo habíamos firmado. Si el beneficiario es condenado por delito o si la muerte del otorgante se produce directa o indirectamente por sus acciones, la totalidad del patrimonio pasará a instituciones benéficas designadas. David leyó en silencio. Su expresión cambió, centímetro a centímetro, como un hombre viendo su propia ruina sin sonido. «¿Qué es esto?», dijo al fin, levantando la voz. «Tu herencia, hijo», contesté con calma. «La que quisiste adelantar». El silencio en la sala fue absoluto. Michael mantuvo la mirada fija en su reloj. Y entonces, con el gesto pactado, abrió la puerta. Entraron Miller y 2 agentes uniformados. El detective habló sin levantar el tono. «David Serrano queda detenido por intento de homicidio y fraude de seguros. Chloé Martínez por complicidad y falsedad documental». David se puso de pie. «No, esto no es verdad. Papá, di algo». Lo miré. «Digo la verdad, David. Siempre lo he hecho». Los agentes le colocaron las esposas. El sonido del metal fue seco, final. Chloé no lloró. Bajó la mirada, con el rostro de quien entiende demasiado tarde lo que ha permitido. Cuando salieron, Miller cerró la puerta y me entregó un papel, el acta de detención firmada. «Todo en orden», dijo. Yo asentí. «Sí. El balance cierra». Esa noche, de regreso en casa, el silencio tenía otro peso. El reloj del salón marcaba las 11. Sobre la mesa, el expediente completo reposaba como una historia que ya no me pertenecía. Encendí la radio. Un locutor hablaba de las luces de Reyes en la plaza del ayuntamiento. Afuera, el aire olía a churros y gasolina, como cada invierno en esta ciudad. Me serví un café y lo bebí despacio, mirando por la ventana el reflejo de las luces en el cristal. Pensé en Clara, en su frase que ahora comprendía como una oración: «La justicia no siempre consuela, pero siempre ordena». Yo no sentía consuelo. Sentía orden. El expediente se iría al juzgado a la mañana siguiente, pero mi trabajo había terminado. No como padre, sino como auditor. Apagué la radio, cerré las persianas y respiré hondo. La casa estaba en silencio. El caso, cerrado. Y mientras el reloj marcaba medianoche, anoté la última línea en mi cuaderno. Asterisco, asterisco, no busqué venganza. Busqué precisión. Porque la verdad, igual que los números, siempre encuentra su equilibrio. Los días posteriores a la detención se desdibujaron como tinta en agua. La ciudad seguía su ritmo. El mercado de Ruzafa abría, los autobuses rugían por la Gran Vía, los niños arrastraban sus mochilas, pero en mi casa reinaba un silencio de papel. Era el silencio del después, ese que llega cuando la justicia ya ha hablado y el alma, cansada, solo escucha el eco. El 7 de enero me llamó Miller. «Han confesado parcialmente», dijo sin saludo previo. Su hijo afirma que fue un error, que solo quería asustarlo, que nunca pensó que el medicamento fuera peligroso. Chloé alega desconocimiento. «¿Y usted les cree?», pregunté. «No. Pero la Fiscalía prefiere evidencias completas. Necesitamos cerrar el círculo, demostrar que no fue impulso, sino cálculo». Cálculo. Esa palabra volvió a golpearme. Era mía, mi herramienta, mi espejo. Y era también su perdición. Miller me explicó el siguiente paso: rastrear historiales financieros y correos que mostraran preparación. Yo,
que había enseñado a David a clasificar movimientos bancarios cuando tenía 12 años, sabía dónde buscar. Revisé mis archivos antiguos, las copias de préstamos que le avalé, las cartas que firmé para su empresa fallida, y encontré una secuencia. Año tras año, él había hipotecado no solo su casa, sino también su futuro. La póliza de vida no era un golpe desesperado, era la conclusión lógica de una vida que siempre apostaba con dinero ajeno. El 10 de enero, Miller me convocó en la comisaría. La habitación olía a café recalentado y papel húmedo. «Mírelo», me dijo, extendiéndome una carpeta con el sello de evidencia complementaria. Dentro, un listado de correos electrónicos recuperados del ordenador de David. Los asuntos decían más que el contenido. Simular accidente. Consulta discreta sobre seguro de vida. Dosis segura amiodarona. Y un borrador nunca enviado, fechado el 1 de diciembre, el mismo día de la póliza. Si algo ocurre con papá, el reclamo debe hacerse antes de 30 días. Chloe, guarda los documentos en la carpeta azul. No había firma. No hacía falta. Esto es planificación, dijo Miller, con tono casi pedagógico. Es contabilidad del crimen, respondí. A medida que el caso avanzaba, los medios comenzaron a murmurar. Un titular en Levante EMV decía: empresario valenciano detenido por intentar asesinar a su padre para cobrar seguro millonario. El apellido Serrano apareció en letras negras sobre fondo blanco. Llamé al periodista y le pedí una rectificación. Yo no soy empresario, dije. Soy auditor jubilado. Él se disculpó, pero no cambió nada. Los periódicos nunca rectifican la esencia, solo los adjetivos. Michael me insistía en no leer nada. Deja que el proceso respire. Pero yo no podía. No porque buscara venganza, sino porque deseaba entender la anatomía de la mentira, como una narrativa pública puede deformar una verdad privada. Una tarde, mientras organizaba mis papeles, encontré una libreta vieja de mi esposa Clara. En la primera página había escrito: «El dinero es un espejo, refleja quién eres, no quién fuiste». Pasé los dedos sobre la tinta seca. Ella había intuido lo que yo, con todos mis balances, nunca quise ver. David no cambió de repente, solo se reflejó en el dinero de la forma más pura posible, sin vergüenza. El juicio preliminar se fijó para el 2 de febrero. No quería asistir, pero Miller me pidió que lo hiciera. Su testimonio es la línea moral del caso, dijo. ¿Y eso qué significa? Que no es solo un fraude. Es una traición documentada. Los jueces respetan la calma, no la furia. El día del juicio, me senté en la última fila. David entró con las manos esposadas, pero la cabeza erguida. Vestía traje oscuro, impecable. No había en él rastro de culpa, solo la frialdad de quien aún cree que puede convencer a la aritmética. El fiscal habló con precisión. El acusado planificó un intento de asesinato mediante la administración de amiodarona, motivado por un beneficio económico directo. Las pruebas son digitales, médicas y testimoniales. Yo escuchaba sin moverme. No tenía sed ni rabia. Cuando el juez me pidió declarar, me levanté y caminé al estrado. ¿Desea usted añadir algo, señor Serrano? Solo una frase, señoría, dije, las cuentas no mienten. Las personas, sí. Se escuchó un murmullo en la sala, pero el juez asintió. Las semanas siguientes fueron de espera. El proceso judicial avanzaba con su propio ritmo, ajeno a mis noches en vela. Miller me mantenía informado. Pruebas aceptadas, peritajes ratificados, confesión parcial de Chloe. El 15 de febrero recibí la llamada que cerró el capítulo. Ya está, dijo el detective. El tribunal ha validado todos los cargos. Su hijo será condenado. Colgué sin alegría. La justicia no se celebra, se respira. Esa noche fui al balcón. Valencia estaba cubierta por una neblina suave. Abajo, el mercado cerraba. Oí a los vendedores apilar cajas y a un niño reír.
Y, por primera vez en semanas, sentí el pulso tranquilo, sin irregularidades. Entré al despacho y abrí el archivador del caso. Saqué el último folio en blanco y escribí con tinta azul. No busqué castigo. Busqué precisión. No busqué venganza. Busqué balance. La justicia no devuelve el amor perdido, pero deja la mesa limpia. Apoyé la pluma y dejé que el silencio llenara el espacio. El veredicto llegó el 28 de marzo de 2024. David Serrano, culpable de tentativa de homicidio y fraude de seguros. Chloé Martínez, culpable de complicidad y encubrimiento. El fideicomiso, según la cláusula 9ª, quedó destinado íntegramente a la Fundación Nacional de Víctimas de Fraude Financiero y los bienes familiares a becas de ética contable en nombre de Clara Serrano. Cuando Miller me entregó la copia del fallo, lo leí sin pestañear. ¿Y ahora qué hará, don Jacob?, preguntó. Seguir vivo, respondí. Y en orden. Hoy, los días son lentos y exactos. Desayuno viendo el mar desde el balcón. El viento mueve las cortinas igual que lo hacía cuando Clara leía el periódico a mi lado. En la estantería guardo el expediente completo, etiquetado y numerado. No pienso destruirlo. No por rencor, sino por memoria. A veces, los vecinos me saludan con curiosidad. ¿Es verdad lo que dicen los periódicos? Yo sonrío con calma. Solo lo que se puede probar, respondo. Y cuando cae la tarde, me sirvo un café y abro mi cuaderno, ya casi lleno. En la última página escribí anoche. Las traiciones se descubren igual que los fraudes. Observando el detalle, esperando el momento, y confiando en que la verdad, tarde o temprano, siempre cuadra las cuentas. Apagué la lámpara. Fuera, la ciudad respiraba. Dentro, por fin, la casa estaba en orden. El 3 de marzo de 2024 amaneció con una luz gris y un olor tenue a sal. Dormí poco, aunque no por ansiedad. A mi edad, el insomnio ya no es una queja, sino un compañero que te susurra lo que aún falta por resolver. Faltaba una cosa, solo una, mirarlo a los ojos. Mi abogado, Michael, intentó disuadirme. El proceso está cerrado, Jacob. No ganas nada viéndolo. No lo hago por ganar, le respondí. Lo hago por cerrar el círculo. Los libros no se archivan sin la última firma. El centro penitenciario de Picassent quedaba a 20 minutos de Valencia. A las 10 de la mañana crucé sus puertas. La funcionaria me pidió mi DNI y me miró con respeto, quizá con pena. Me llevó a una sala de visitas separada por cristal. Me senté. La mesa era fría, de metal, y el reloj en la pared marcaba las 10:12. Cuando David entró, lo reconocí de inmediato, aunque parecía otra persona. Había perdido peso, y sus ojos, antes tan seguros, parecían buscar un punto fijo en el suelo. Aún así, seguía teniendo ese aire de quien no acepta su lugar en la historia. Se sentó frente a mí. Por un momento, ninguno habló. El silencio entre un padre y un hijo condenado es un animal que nadie sabe cómo domesticar. Papá, dijo al fin. David. Nos miramos como dos hombres que se saben culpables, cada uno a su manera. No quise que terminara así, murmuró. ¿Así cómo?, pregunté. ¿Conmigo vivo o contigo preso? Desvió la vista. Todo se descontroló. Pensé que no pasaría nada. ¿Nada?, repetí con calma. Llamar nada a la muerte de tu padre es una manera curiosa de hacer cuentas. Se frotó las manos como si pudiera borrar algo invisible en ellas. Solo quería tiempo, papá. No podía más. Las deudas, la presión. Tú no entiendes. Sonreí con cansancio. He pasado 40 años viendo hombres como tú. Siempre dicen lo mismo, no podía más. Pero la verdad es otra, no supiste menos. David golpeó suavemente el cristal con los nudillos. Tú también tienes culpa. Me hiciste creer que todo se resuelve con números. No, hijo, dije despacio.
Te enseñé que los números no mienten. Fuiste tú quien decidió mentir. Hubo un largo silencio. El guardia miraba el reloj. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Continué. No fue el veneno, ni la póliza. Fue la certeza con la que me serviste aquel vaso de agua. Ni un temblor, ni una duda. Vi cómo sus ojos se humedecían, pero no cayó lágrima alguna. Los hombres que mienten demasiado se secan por dentro. ¿Y ahora qué? Preguntó. ¿Vienes a decir que me perdonas? No. No tengo ese poder. Entonces, ¿a qué vienes? Me incliné un poco hacia el cristal. A devolverte algo. Saqué de mi bolsillo un sobre. Dentro, una hoja impresa. La levanté para que pudiera leerla a través del cristal. Era una copia de la donación que había firmado días atrás, la totalidad de mi patrimonio, el que había sobrevivido a su fraude, destinado a la Fundación Clara Serrano, un proyecto de becas en ética contable y administración honesta. Sus labios se apretaron. ¿Todo? Preguntó, casi sin voz. Todo. Nada quedará con mi nombre. Ni casas, ni cuentas. Solo el ejemplo. Clara siempre dijo que el dinero debía enseñarse, no heredarse. ¿Y eso te hace sentir mejor? No. Me hace sentir en paz. David apartó la mirada. Por un instante, su rostro mostró algo parecido al niño que fue, el que me esperaba en el portal con su cuaderno de matemáticas. Me dolió ver esa sombra. Pero la verdad no se cambia por nostalgia. ¿Sabes, hijo? Dije con voz baja. Yo también fallé. Te enseñé la exactitud, pero no la responsabilidad. Pensé que ambas iban juntas. Me equivoqué. Papá, susurró. No hables. Escucha. La vida te ha dejado sin dinero, sin libertad y sin herencia. Pero si algún día sales de aquí, te quedará una sola oportunidad, volver a contar sin engañar. Si logras eso, quizá te redimas. Pero no conmigo. Con ella. Señalé hacia el sobre. En la parte inferior del documento, la firma de Clara Serrano aparecía en fotocopia. La puse allí a propósito. El guardia dio un toque en la puerta. Tiempo cumplido. Adiós, David. Papá, dijo, pero el cristal se volvió espejo mientras me levantaba. No miré atrás. Esa tarde, al llegar a casa, abrí todas las ventanas. El aire del mar entró con olor a sal y libertad. El reloj del salón marcaba las 5. Hice café y lo serví en la taza de cerámica que Clara me regaló hace 20 años. Encendí una vela junto a su retrato y, por primera vez desde todo aquello, hablé en voz alta. Está hecho, Clara. No con ira, sino con orden. Tomé mi cuaderno de notas, aquel donde había registrado cada evidencia, cada fecha, y en la última página escribí: la justicia no se mide por castigos, sino por precisión moral. Mi hijo calculó mi muerte, y yo calculé su verdad. Al final, ambos obtuvimos el mismo resultado, la suma exacta de nuestros errores. Cerré el cuaderno y lo coloqué sobre el escritorio. Luego, caminé hasta el balcón. La tarde caía sobre Valencia, dorada y fría. Las campanas de San Agustín sonaban a lo lejos. Pensé en todo lo que había perdido y en todo lo que, sin saberlo, había recuperado: mi nombre, mi serenidad, mi silencio. Mientras el sol se hundía, me repetí las palabras que se habían convertido en mi oración privada. La verdad no grita. Espera. Esperó casi un año, pero llegó. Y cuando el último rayo tocó las fachadas rojizas del barrio, comprendí que el ciclo estaba completo. La mentira había sido expuesta, la justicia equilibrada y la casa, al fin, en orden. Apagué la vela, cerré la ventana y sonreí con una paz que no recordaba desde la muerte de Clara. El mar seguía ahí, eterno, como un libro que ya no necesitaba revisar. Han pasado 6 meses desde aquella visita en Picassent. El verano llegó sin pedir permiso. Valencia huele a jazmín y piedra caliente. La ciudad, ajena a mis recuerdos,
sigue girando con la puntualidad de un reloj que ya no me pertenece. Yo también sigo girando, pero a otro ritmo. Mis días comienzan temprano. Despierto antes de que el sol toque los tejados, preparo café y abro las ventanas. Desde aquí se escucha el murmullo del mercado central, las risas lejanas de los vendedores. Esa rutina, pequeña, precisa, es mi nueva forma de oración. El caso Serrano contra Serrano ya es historia judicial. Los periódicos dejaron de mencionarlo. La sentencia fue firme: 17 años de prisión para David, 6 para Chloe. No apelaron. Michael me lo comunicó con voz neutral, como se anuncian los resultados de un examen que ya se conoce de antemano. ¿Y ahora qué harás, Jacob?, me preguntó. Vivir, le respondí, sin deberle cuentas a nadie. Vendí el piso de la playa, el coche, los relojes antiguos. Todo el dinero pasó a la Fundación Clara Serrano, que ahora otorga becas en contabilidad ética. A veces, los jóvenes beneficiarios me escriben cartas. Gracias, don Jacob. Con esta ayuda podré estudiar. Las leo con la misma calma con que se revisa un balance bien cerrado. Ellos no lo saben, pero cada carta es una forma de absolución. Miller vino a visitarme una tarde de mayo. Llevaba la chaqueta colgada del brazo, como si ya no fuera policía, sino amigo. Me alegra verlo tranquilo, dijo. No es tranquilidad, Luis. Es orden. ¿Volverá a escribir? No. Pero guardaré mis notas. La verdad merece archivo. Nos reímos en silencio. Cuando se fue, dejé que el viento moviera las cortinas y pensé que así debía sentirse el final. Ni ruido, ni venganza, solo equilibrio. A veces sueño con Clara. No como fantasma, sino como si aún caminara por el pasillo con sus zapatillas de invierno. En el sueño no hablamos. Solo se sienta frente a mí y me mira con esa expresión que mezcla orgullo y tristeza. Al despertar, el vacío en la habitación no me duele. Es una forma de presencia distinta. En una de las últimas tardes de junio, fui al cementerio del Cabanyal. Llevé flores frescas, sencillas. El mármol tenía polvo de arena. Dejé una sola rosa blanca y me senté un rato. Ya está hecho, amor, le dije en voz baja. No hubo castigo, sino consecuencia. El viento soplaba desde el mar. Escuché las gaviotas y el rumor del tranvía. Pensé que quizá la justicia de los hombres es lenta, pero la de la vida nunca se equivoca del todo. De regreso a casa, abrí mi viejo cuaderno. Las últimas páginas estaban casi en blanco. Escribí con letra serena. He perdido un hijo, pero he salvado un nombre. He sufrido una traición, pero he restaurado el orden. La justicia no cura, pero limpia. Y cuando limpia, uno puede respirar otra vez. Cerré el cuaderno y lo guardé en un cajón. Ya no necesito escribir más. Lo esencial está dicho. Esa noche cené poco: pan, aceite y vino. Afuera, la ciudad se preparaba para las fallas. Se oían los primeros petardos, los ensayos de bandas, el preludio del fuego. Sonreí, mirando por la ventana. El fuego siempre vuelve, pero también purifica. Pensé que Clara habría entendido la ironía. Apagué la luz. El reloj del salón marcaba las 11 en punto. La casa, por fin, estaba en silencio. El expediente, archivado. Y el alma, mi alma, en orden.